¿Mm? ¿Qué le llaman? Síndrome. ¿Qué será? ¿No era el síndrome del Loeffler? Exactamente, síndrome de Loeffler, ¿no? Loeffler. Y se escribe Loeffler, así es. Ya. Entonces, en una radiografía de pulmón vemos esos infiltrados mixtos difusos, ¿ya? Que pueden estar en varios sectores. ¿Ya? Entonces, donde la placa no se ve, ese no se ve un gris continuo, se ve como si tuvieran, vamos a decir así, una especie de como una zona así blanquecina, así, ¿no? No sé si lo pueden apreciar. Esos serían los infiltrados. Y en ambos campos pulmonares. Aquí se puede ver la circulación cardíaca, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en una muestra de secreción traqueal, se puede observar un estrongiloides estercorales, ya en la secreción. Bueno, ya en autopsias, en caso de estrongiloidiasis diseminada, ya, entonces, donde los principales factores de riesgo fueron una terapia inmunosupresora, especialmente aquellas que por algún tipo de enfermedad han utilizado corticoides a largo plazo. O sea, los corticoides son unos antiinflamatorios potentes, muy buenos siempre y cuando lo sepamos utilizar y lo utilicemos menos de 2 semanas. Y otra cosa, una vez que se ha instaurado una terapia con corticoides, uno no puede cortarlo de golpe, tiene que ir cortándolo, va bajando la dosis hasta dejarlo, ¿ya? Pero lo malo es que puede producir una inmunosupresión cuando se utiliza a largo plazo. Hay enfermedades que lastimosamente el tratamiento se tiene que hacer de forma continua. Entonces ahí el paciente puede tener inclusive síndrome similar al síndrome de Cushing por alguna causa, ¿eh? ¿Ya? Entonces, y las defensas se bajan, disminuyen bruscamente. Entonces se vuelve una terapia inmunosupresora. En pacientes que tienen que recibir un trasplante, en neoplasias hematológicas malignas, por ejemplo, en el mieloma múltiple, y lastimosamente aquí también se utiliza como terapia corticoide, pues, ¿no? ¿Ya? Este es en virus linfotrópicos de células T humanas, también puede haber concomitancia y este cuadro puede con la estrongiloidiasis y puede ser fatal en algunos casos, ¿ya? Diabetes mellitus mal controlada, una disminución de la formación de cuerpo y también infección por VIH. En cuanto a entonces la etapa cutánea pulmonar, localización intestinal. Las hembras parásitas penetran a la mucosa intestinal y producen una inflamación catarral. Ahora, la densidad siempre va a estar en relación directa con el número de parásitos existentes. En parasitismo intenso, con invasión de su mucosa y aún de capas musculares, se van a originar los granulomas de cuerpo extraño, que es la presencia del parásito, ¿ya? Entonces hace de que nuestras células de defensa vengan alrededor, lo acordonen, ¿ya? Y ahí entonces se ve un área así redondeada, que es la área de inflamación. A eso se llama granuloma de cuerpo extraño, ¿ya? Bueno, pueden haber ulceraciones también, y en los cortes histológicos se observan parásitos adultos, huevos, larvas, se pueden observar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la localización más frecuente? Duodeno y yeyuno. Pero si es intenso, puede ser a lo largo de todo el intestino delgado, inclusive intestino grueso y pulmón, ¿no? En una biopsia duodenal se pueden observar, fijan, aquí aparece larva, que no se puede ver, pero acá también pueden haber este huevo, ¿no? Aquí.
Miren aquí, este es un corte también de intestino. No es vertical, más bien es un corte transversal, porque aquí agarra, miren, glandulita, se pueden apreciar, y acá vemos nosotros una larva, ¿no? De estrongiloides estercorales. Ahora, en casos de hiperinfección, este puede extenderse, como les dije, a todo el intestino delgado y inclusive el intestino grueso, ¿ya? Y puede también esas lesiones confluir y producir necrosis de la mucosa y dar origen a ulceración. Entonces, esto podría permitir el paso de bacterias a la circulación con producción de septicemia, ¿ya? Ahora, en las formas crónicas hay leucocitosis y eosinofilia circulante elevada, ¿no? Como les decía, puede llegar hasta un 60% de eosinofilia, que en pacientes mm, con VIH, por ejemplo, puede no haber eosinofilia. Entonces, eso agrava más el cuadro, ¿ya? Y acá, ¿cuál será eosinófilo? Bien marcadito. Hay, no hay. ¿Qué dice? Los más grandes. A ver, miren bien, miren bien. ¿Este o este? ¿Ese sí? Este es Ese, trilobulado, miren. Trilobulado, trilobulado, bilobulado y ¿cómo más me doy cuenta? Las granulaciones son más grandes. ¿Sí? ¿No ven? Ok. Miren acá igual, ¿no? Bilobulado, granulaciones son así. Puede invadir otras vísceras, esto cuando se presenta el ciclo de autoinfección, o sea, cuando me puede dar una hiperinfección, ¿no? Y aquí con una marcada intensidad, entonces las larvas pueden invadir otros sitios diferentes al intestino. Entonces puede haber migración a ganglios linfáticos, pulmón, hígado, cerebro, cualquier lugar, ¿ya? Entonces ahí ya se puede encontrar infiltrado de plasmocitos, macrófagos, células gigantes, eosinófilos. Y los parásitos adultos se encuentran únicamente, pero ¿qué invaden? Las larvas, y pueden, eso es lo que invade, ¿ya? Y adultos se ha visto y se han encontrado en intestino y en pulmón. Por ejemplo, aquí, larvas en ganglio linfático, ¿ya? No se olviden que pueden haber en pacientes inmunodeficientes o inmunosuprimidos un conteo de eosinófilos bajo o normal, ¿ya? Y esto es un signo de mal pronóstico. Bueno, veamos las manifestaciones clínicas a la patología. Es que lo hemos dividido en 4 etapas, ¿no? Generalmente no hay una sintomatología intestinal marcada. Entonces, ¿qué es lo que sí puede llamar la atención para que ustedes busquen y soliciten inclusive hacer conteo de larva? Una eosinofilia marcada. No haya mucha eosinofilia, ¿no? Piensan ustedes, ¿será un cuadro alérgico? ¿Habrá mucha hipersensibilidad a algo? ¿O será un cuadro intestinal? Puede ser, o si no hay las manifestaciones clínicas y en el laboratorio se encuentra una eosinofilia muy marcada, que le haga una prueba, un hemograma, y haga un conteo y le salga exageradamente elevado los eosinófilos, entonces piensa, o es alergia o es una litiasis, o es una parasitosis. Entonces ahí ya ustedes empiezan a indagar para ver qué es lo que está pasando realmente con el paciente. Y si viene también del campo, si es originario de algún lugar, ya así. Entonces, a ver, entonces de las lesiones cutáneas, que era la puerta de entrada a la piel, entonces los primeros síntomas causados por la invasión de las larvas a través de la piel consisten en una dermatitis pruriginosa. Ese es el cuadro. A esa dermatitis pruriginosa que hay, eritema. ¿Qué más? Había un líquido seroso. Y si hay sobreagregación bacteriana, ¿cómo se vuelve ese líquido? Puro, Purulento. purulento, ¿no? Ahora, si hay rascado,
y hay fácil contaminación, pueden producirse las infecciones bacterianas secundarias. Y por la migración, y bueno, y llega hasta vasos sanguíneos. Y si no llega a vasos sanguíneos, ¿qué dijimos? Por migración subepidérmica de las larvas, forman Síndrome esos, de migración larvaria cutánea. exactamente, ¿no? Formando esos canales serpinginosos. Eso, síndrome de migración larvaria cutánea o síndrome de larva Curry, ¿ya? Sí es más común en la región perianal, por ejemplo, en los niños que van y juegan ahí a veces, ¿no? En la tierrita, ¿ya? En los pies también se ve comúnmente en las piernecitas, pero común en los glúteos, ¿ya? Lo común, y en la región perianal. Se han descrito lesiones también urticariformes, pruriginosas de tipo alérgico. Ahora, en la estrongiloidiasis crónica se puede observar lesiones cutáneas independientes de la entrada de las larvas, como púrpura, angioedema y eritrodema. Así unas lesiones, ¿no? Que confluyen una con otra. Pero lo común es lo que le mostré primero, ¿no? La migración. El paso de las larvas por los pulmones produce un cuadro clínico de neumonitis puede presentar tos seca, elevación elevada de la temperatura o febrícula. En casos más intensos se presenta cierto grado de bronquitis y este cuadro es clínicamente indiferenciable observado en el síndrome de Lofre o en cualquiera de las migraciones, ¿ya? Entonces, comúnmente le decimos síndrome de Lofre, ¿no? En la forma intestinal crónica, la intensidad de esta sintomatología está en proporción al número de parásitos existentes y puede haber por la zona, por la ubicación donde colonizan, dolor en epigastrio, sensación de punzadas o ardor, elevada eosinofilia, náuseas, vómitos, anorexia, y diarrea acuosa que puede ser abundante, a veces alternada con constipación, o sea, la diarrea no es constante, pero sí puede haber, ¿ya? Cambia en pacientes inmunodeficientes. Entonces la clínica ya se vuelve más aguda y puede verse, ¿ya? Inclusive, como dijimos, puede haber ciclo de autohiperinfección, ¿ya? Entonces, los cuadros clínicos pueden ser graves, pueden ser fatales. Entonces, los principales son el síndrome pulmonar, gastrointestinal y de otras vísceras afectadas. En el pulmonar, ya, aquí es más grave que en los inmunocompetentes y si permanecen mucho tiempo en el pulmón y pueden ser hasta adultos, y ahí se constituyen estrongiloidiasis pulmonar, ¿no? Entonces aquí ya hay francos síntomas de bronquitis, bronconeumonía, disnea, hemotipsis intensa, expectoración, ¿no? Aquí se ve más todavía, miren si es más notoria los infiltrados reticulares bilaterales, más que la anterior que les mostré, ¿ya? Y aquí una larva en un esputo de estrongiloideosis diseminada. Entonces, este cuadro de estrongiloidiasis diseminada puede desencadenar accesos de asma que se van a agravar con el uso de corticosteroides. Entonces, hay que tomar en cuenta porque, como les decía, muchos de estos pacientes, ¿por qué? Porque baja más la defensa, ¿no? Baja más la defensa, entonces puede ser más grave. Inclusive presentar falla respiratoria aguda o embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo grave. O puede desencadenar septicemia, ¿ya? Miren aquí un caso clínico que lo vamos viendo todo, ¿ya? A ver, paciente de 32 años masculino con serología positiva para VIH. O sea, ya se sabe que él tiene VIH, ¿sí? Ahora le hacen un conteo de linfocitos TCD4 y este sale de 15 por milímetro cúbico, bajísimo. Y además no recibe tratamiento antirretroviral, no está. Consulta por cuadro clínico de 7 días de evolución. ¿Qué dice él? ¿No? Que refiere que tiene una disnea progresiva, tiene una tos con expectoración mucopurulenta y fiebre.
Pero además esto está asociado a diarrea de 15 días de polución. Y de ahí pasó la diarrea, ¿no? Hasta 14 días diarrea aguda. ¿Ok? Al ingreso, el paciente se encontraba en mal estado general, febril, taquicárdico, taquipneico e hipotenso. ¿No? El cuadro de disnea. En las radiografías de tórax se observa un infiltrado reticular bilateral. Entonces imagínense que lo encontramos así, ¿ya? Cuando le piden, solicita. Además de toda la inspección física que usted le está haciendo, lo que se está comentando en el cuadro clínico, ¿ya? Habla de que, a ver, sigamos, ya, todo lo demás. Ok. Los datos que se destacan del laboratorio, que un hematocrito está bajo, 20%, la presión arterial también está baja, 60 milímetros de mercurio, y no hay leucocitosis ni eosinofilia. Como les decía, un cuadro es más grave todavía cuando los eosinófilos están bajos y están dentro del parámetro. Porque ¿qué se espera en esta parasitosis? Que los eosinófilos, lo que hace nuestro organismo, activa nuestro mecanismo de defensa, por eso es que se elevan. Aquí no, ¿no es? Muy bien. Se interpretó como una infección respiratoria causada por gérmenes comunes y neumocistis girovesi. Antes se decía neumocistis carini, ¿ya? O sea, lo están pensando de que son los agentes etiológicos más comunes en este tipo de pacientes, ¿ya? Y hacen un tratamiento, ¿este es bacteriano o qué? El de acá, ¿antibacteriano o qué? La ampicilina, el surfactán, la trimetoprim con sulfametoxazol, antibacteriano, ¿no es? Para este germen. Y además le dan ¿qué? ¿Qué será la prednisona? Corticoide. Corticoide es, doctora, si no me equivoco. Corticoide, ¿no? Entonces le están dando un corticoide. Y como además del hematocrito de 20, seguramente le han medido que acá no está lato, la hemoglobina tiene que ser menor a 8, probablemente si tenía disnea y era progresiva, entonces seguramente su hemoglobina está por debajo inclusive de 7, para transfundirlo, porque dice que le dan 2, le transfunden, ¿no? Y su hematocrito está bajo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, y seguramente su recuento de glóbulos rojos también está bajo. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso transfundir. Y luego le hacen una broncoscopía con lavado broncoalveolar. Y se obtuvo ese material fue sanguinolento, compatible con hemorragia, o sea, el paciente tiene una hemorragia alveolar, ¿ya? Por eso es que este lavado broncoalveolar lo hicieron y asumieron que era una hemorragia. No sabían, pero ya dieron un tratamiento inicial, porque asumieron que era una bacteria frecuente en pacientes, ¿ya? Muy bien. Pero además se aisló salmonela en hemocultivo. En el lavado broncoalveolar se aislaron hemocystis girovesi, que es lo frecuente, pero además larvas de estrongiloides estercorales. Y en el examen citológico se observó coloración de positiva para hemosiderófagos mayor del 20%. Se interpretó el cuadro como una, ahora sí, ¿no? Una hemorragia alveolar secundaria que a una hiperinfección por estrongiloides estercorales. Entonces, ya cambia el diagnóstico, ¿no es? Y además se agrega neumonía por girovesi y bacteremia por salmonella. Ahora, el paciente evolucionó con mejoría clínica y se internó, o sea, se le dio de alta a los 15 días, tuvo 15 días hospitalizado. Ahora, ¿le cambiaron el tratamiento o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O le aumentaron otro tratamiento? ¿Mm? Vamos, Lo aumentaron un ampliamente. claro, porque sí se pudo aislar neumocistis girovesi y además bacteriemia por salmonella, pero ese tratamiento no es efectivo. ¿Para quién? ¿Para quién no es efectivo? Para estranguloides estercorales.
paranoides heterocolares. Y quien estaba produciendo la hemorragia alveolar era principalmente el estrongiloide. ¿No es cierto? Bueno, entonces hay que aumentar el tratamiento. ¿Qué le damos como tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? Hay un tratamiento de elección para esta parasitosis. Que se puso de moda todo, aunque ustedes eran jovencitos, pero se han de ver acordado, se puso de moda y le daban hasta lo que le dan a los animales. ¿Qué se llama? Ivermectina. Ese es nuestro tratamiento de elección, la ivermectina. Muy bien. Hay que aumentar ivermectina. Mejor así con casos clínicos, ¿no? Entonces, me van a estudiar casos clínicos, van a hacerse ustedes sus casos clínicos, porque en el examen va a entrar así como entró en el primer parcial. Ahora, les he recomendado auxiliares, no importa si no avanzamos, que me repasen. Quiero que ustedes, por favor, estudien, ¿ya? Quiero que ustedes remonten esa nota mala que tienen y aprovechen este parcial. Así que no importa si no avanzamos, lo importante es que repasen. Conmigo van a avanzar, con sus auxiliares van a repasar. Ya si de esta ustedes se aplazan, ya es porque realmente merecen. Entonces repasen, porque estos temas son cortos y son fáciles de avanzar y de estudiar, ¿ya? Bueno. Entonces, en el síndrome gastrointestinal, la invasión masiva de intestino delgado, grueso y ocasionalmente el estómago produce síntomas digestivos muy acentuados. Esto es en caso que son ya invasión masiva, ¿no? Entonces puede haber dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos. Ese dolor abdominal, ¿dónde más o menos dijimos? Epigastro, ¿no? Entonces la diarrea aquí puede ser persistente, hay interferencia con la absorción de elementos nutritivos, porque en esa zona está el proceso de digestión y absorción de los digestivos. Entonces, enflaquecimiento, hipoproteinemia, y si hay hipoproteinemia, más se habrá porque puede haber edema, ¿no? Miren, una endoscopía normal, fíjense cómo se observa el esófago, el estómago, el antro, el duodeno, eso es lo normal. Ahora, ¿cómo se puede observar en una endoscopía severa? Miren ustedes, pliegues engrosados, hay curvas mayores severas, edemas, erupciones. Miren, se ve más de aspecto fecaloide, ¿no? Ok. Ya después de 2 meses después del tratamiento con ivermectina, una amplia mejoría de la mucosa. Ya, entonces casi normal. Y ahí también mire puntos hemorrágicos de aspecto fecaloide, sin tratamiento. Y ya después, mire, apenas leve edema, muy poquitas o casi nada de erupciones, ya prácticamente, pero después del tratamiento. Puede haber un hilio paralítico en el caso de que haya perforación, un peritoneo, ¿no? Una peritonitis, al peritoneo, una infección al peritoneo, y puede haber hilio paralítico, ¿no? Aquí el abdomen en tal. Sí, hay ingreso. Ahora, o en invasiones masivas puede haber invasión a otras vísceras por parte de la larva, no se olvide, ¿no? Ya, igual a cualquiera. Y esa, entre las causas predisponentes a la hiperinfección, hemos visto que una de ellas es que haya una deficiencia en la inmunidad mediada por células. Una enfermedad de esa, VIH, ¿no? Y también otra causa puede ser tratamiento por mucho tiempo a largo plazo con corticosteroides, con esteroides, ¿no? Bueno, a ver.
¿Qué más? Bueno, de todo tipo que disminuyan las defensas. Un paciente con leucemia, de Hodgkin, linfomas, o sea, enfermedades renales crónicas debilitantes, incluso hasta un paciente con diabetes mal controlado también puede verse afectado con esta parasitosis. ¿Ya? Entonces, lo empezamos al inicio, ¿no? Todo paciente que por algo esté inmuno, ¿no? ¿Okay? En ellos es importante. Bueno. Ahora también hay una relación directa entre la prevalencia de estrongiloidiasis y el virus de linfotrópico, ¿no? Bueno, ¿qué más? Entre las complicaciones, las principales complicaciones se deben a invasión bacteriana secundaria. Entonces puede haber cuadros de septicemia, como vimos en el caso del paciente, ¿no? Hay septicemia por salmonela, ¿no? Entonces, inclusive puede haber meningitis, endocarditis, neumonía, colecistitis, peritonitis, etcétera, etcétera. Y las principales causas de muerte son shock, insuficiencia respiratoria, bronconeumonía y septicemia en estos pacientes. Me voy a pasar a tratamiento, ¿ya? Porque no tengo mucho tiempo. A ver, acá que hay que recalcar. En un paciente inmunocompetente, entonces nosotros vemos que hay una elevada respuesta por parte de los eosinófilos, ¿no? En inmunocompetente. Pero normal o disminuido, inclusive en paciente inmunodeprimido, inmunocomprometido. Entonces, hay que rescatar el aumento de la eosinofilia periférica. ¿Ya? Y entonces puede haber elevación de eosinófilo e inmunoglobulina E. En cambio, en pacientes inmunodeficientes, los eosinófilos disminuidos y la inmunoglobulina E también va. ¿Ok? Y nos vamos a tratamiento, ¿ya? A ver, diagnóstico clínico. Si solamente pasa por un cuadro de duodenitis, o sea, con dolor en epigastrio, y nada más difícil hacer nuestro diagnóstico clínico. Pero si además está elevado a eosinofilia circulante, entonces ya ahí aumenta la presunción de esta parasitosis, ¿eh? Ahora, ¿con qué debemos diferenciar? Con enfermedades que vayan a producir duodenitis, eosinofilia, diarrea, malabsorción intestinal y excreto tropical, que tiene que ver con la malabsorción. Pero también debemos sospechar esta parasitosis en pacientes que vienen de zonas endémicas, en pacientes que estén recibiendo esteroides por tiempo largo o que sufran enfermedades que den origen a inmunosupresión, ¿ya? Y en quienes presenten diarrea o síntomas pulmonares, además. Y es necesario tener en cuenta que en pacientes inmunodeficientes la eosinofilia generalmente no está elevada. Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Ahora el diagnóstico laboral, examen coproparasitológico directo, empleo seriado. Hay métodos de concentración, se puede haber cultivo, separación de larva, el examen del contenido duodenal, endoscopía y biopsia, estudio del esputo y método inmunológico. Bueno, en el coproparasitológico directo, este tiene una sensibilidad muy baja porque la oposición es baja, ¿no? 40 huevos por día, pero además es en la submucosa y estos tienen que salir, o sea, para ver las larvitas, en otras palabras, las larvas radioactivas, ¿ya? Y solamente en un 25%. ¿Cuándo aumenta? Cuando hay una invasión masiva, ahí sí se puede ver, ¿ya? Entonces, mejor si es un estudio seriado,
¿no? 3 o más exámenes coproparasitológicos. Entonces ya saben el coproparasitológico como nosotros hacemos normalmente. ¿Qué buscamos? Larva raditiforme. O sea, en realidad no buscamos huevo, larva. Yeah. Y se puede hacer método de concentración. Estos mejoran, son recomendables, mejoran la posibilidad de encontrar larvas. ¿Cuál es el común que hacemos? El método de Ricci y el método de concentración. ¿Ya? Lo malo es que ya las observamos sin movimientos, ¿no? Así, miren, de harto. Se puede ver inclusive. O se puede cultivar, ¿ya? Entonces es un método eficiente, recomendable el cultivo en agar. Este método se llama el de Arakaki. Y aquí sí puede detectar un 96% en los casos que sean positivos, ¿no? El cultivo. Mejor altísimo. Y aquí se está cultivando, ¿no? Materia fecal en un agar por el método y ahí se ve el desarrollo de las larvas. Otro método puede ser separación de las larvas. Está el método de Baerman-Moraes, el Arada-Moris, que este es el método útil. El método útil. Si comparamos ambos métodos, el más eficiente es el método de Baerman-Moraes. ¿Ya? Y como lavado broncoalveolar, el examen del contenido duodenal también se puede observar. Entonces aquí se puede ver. Bueno, hay otros, ¿no? Endoscopías, biopsias, esputos, etc. Miren, aquí, bueno, se ve pues, ¿no? Un cambio en la del intestino, ¿no? Y aquí y ya es un corte histológico. Bueno, me paso directo ya, chicos, porque si no, no terminamos el temita. Repasen, por favor, la epidemiología, ¿ya? Bueno, el tratamiento. Entonces, ivermectina, tiabendazol, albendazol son drogas efectivas para el tratamiento de la infección, pero el tratamiento de elección es la ivermectina. En el caso del síndrome de larva Kurren o el síndrome de migración larvaria cutánea, entonces ahí el tratamiento es tiabendazol. Ya, tiabendazol al 5%. Pero si va a ser un tratamiento sistémico, o sea, en otras palabras, usted va a consumir comprimido o solución líquida, entonces ahí se elige la ivermectina, ¿ya? Entonces, está mostrado una superioridad con respecto al tiabendazol en la erradicación de la infección y es mejor tolerada. Ya no hay muchos efectos colaterales ni adversos, ¿ya? Entonces, esta ha sido usada con éxito en hiperinfección, incluso en casos que no respondieron al tiabendazol. Entonces, droga de elección y ivermectina. Viene la presentación en comprimidos de 6 miligramos, comprimidos tabletas, ¿no? De 6 miligramos. Y también viene solución en gota. Entonces, esta es de 0,6. Ahora, 6 miligramos viene la presentación, pero la dosis es 200 microgramos por kilogramo peso. Esa es la dosis, ¿ya? Entonces, yo tengo que recordar que 1 miligramo tiene 1000 microgramos y hacer regla de 3 para saber cuánto voy a sacar. Entonces, la dosis, de nuevo, 200 microgramos por kilogramo peso. Esa es la dosis. ¿Ya? Y esta es la presentación de los fármacos. Entonces, comprimido, la presentación de 6 miligramos. Ivermectina en gota, 0,6%. Entonces se puede obtener una dosificación práctica de que una gota, ya, es por kilogramo peso, lo que equivale a 150 a 200 microgramos por cada gota. ¿Cuánto era la dosis? Como les dije, 200 microgramos por kilogramo en una sola toma durante 2 días. O se puede usar 200 microgramos en 2 ocasiones con 2 semanas de intervalo. Preferible para que sea tomarlo 2 días, tener un espacio de semana y otra vez. Porque no les contaré que no tiene efectos negativos prácticamente la ivermectina. Han usado y
recontra usado en la pandemia, ¿no? ¿No? Y sí hay estudios que era efectivo para el virus, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina? ¿Ya? Este antihelmíntico es una lactona macrocíclica derivada del Streptomyces avermilitis, que actúa produciendo parálisis de los helmintos por antagonismo con el ácido gamma-aminobutírico. Ivermectina se utiliza ampliamente en veterinaria y también se utiliza en el tratamiento de filariasis humana. ¿Ya? Es muy buena, es efectiva también, pero mezclada con otros fármacos. Bueno, entonces, en la estrangiloidiasis se obtienen curaciones del 88 al 100%. No se olviden que pueden haber pacientes que ya tengan autoinfección y ahí ya es complicado, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer tratamiento continuo, pero es efectivo. Bueno, ¿qué más? Ya en pizarra, ya a necesito del examen, vamos a repasar lo que va a ser esquemas de tratamiento, ¿ya? Vamos a hacer con ustedes. Ahí se van a preparar, les voy a tomar examen antes del examen general de lo que nos falte dar, para que ver cómo están ustedes y previo les voy a enseñar en pizarra todo lo que ya